Para el primer proyecto vamos a necesitar un Arduino y un LED. Esto con el objetivo de encenderlo, pero para eso también necesitaremos de un pulsador y una resistencia. La resistencia se usa porque si conectamos el Arduino directamente al LED, a este último le llegará demasiada energía, lo que lo puede quemar. Por eso vamos a usar la resistencia para reducir la energía que le llega. Y el pulsador, pues el LED se encenderá mientras tengamos presionado el pulsador. Aquí vemos cómo enciende el LED solo conectándolo. También el LED enciende cuando hundimos el pulsador. Cuando lo ponemos en paralelo es necesario hundir los dos pulsadores para que el LED encienda, y en serie con cualquiera de los dos pulsadores puede encender. Para este segundo proyecto vamos a necesitar 3 LEDs, 2 rojos y 1 verde. Y 3 resistencias, uno para cada uno. También vamos a necesitar un pulsador. Y una resistencia para este pulsador, una resistencia de 10 kiloohmios. En el código lo que hacemos es que cuando hundamos el pulsador va a mandar la señal de que se debe apagar el LED verde y los LED rojos van a empezar a parpadear. Aquí vemos como cuando hundimos el pulsador el LED verde se apaga y el rojo se intercala y prende. Para este tercer proyecto vamos a necesitar 3 LEDs, cada uno con su respectiva resistencia. Y un sensor de temperatura. Este sensor de temperatura sí lee la temperatura, pero el Arduino recibe esa información como una tensión de voltaje, una tensión de salida. Pero nosotros, por medio de varias operaciones, sí podemos saber cuál es el valor de la temperatura. En Celsius. Y utilizar estos valores para cambiar el LED se van a encender. Lo primero que vamos a hacer en el código es definir una temperatura de referencia, de 20 en este caso. Luego leemos el valor que da el sensor y este valor lo convertimos en tensión, o sea en volt, por medio de esta operación. Luego esa tensión por medio de esta operación la volvemos en temperatura, en grados. Y por último, dependiendo de qué temperatura nos entregue el sensor, se van a encender unos LEDs o otros. Ahora aquí podemos ver cómo van cambiando los valores de temperatura y de voltios y el valor del sensor, y como cuando va aumentando la temperatura se van encendiendo los LEDs hasta llegar a encenderse los 3 LEDs. Para este tercer proyecto vamos a necesitar un LED RGB, y como en el RGB hay que conectar el rojo, el azul y el verde por separado, y además el pin a tierra, el negativo, vamos a necesitar 3 resistencias. Además también utilizaremos 3 fotoresistencias. Estas fotoresistencias son sensores que miden la luz que le llega, y la resistencia que ellos van a poner varía dependiendo de la luz que ellos miden. Vamos a medir los valores de la resistencia que está poniendo estos sensores, y esos valores los usaremos como la entrada para el Arduino. Segundo, existe algo llamado modulación por ancho de pulso. Existen unos conectores específicos en el Arduino, y aquí es donde necesitamos conectar estos RGB. ¿Para qué? Porque es por medio de esto que podemos hacer variar la intensidad con que van a salir los 3 colores en el LED, y así formar distintos colores. ¿Esto es cómo se hace? Pues se hace cambiando de encendido a apagado muy rápidamente estos colores, dando la percepción que al ojo humano va a bajar la intensidad. Si esto se hace con un delay del 50%, pues vamos a ver que va a bajar, a humano va a bajar la intensidad un 50% de determinado color en el LED que hayamos decidido. Primero podemos apreciar cómo, dependiendo de cuál fotoresistencia conectemos, la luz que emite el LED varía. Si conectamos la fotoresistencia que está conectada al verde, el LED emitirá luz verde. Si conectamos la que está conectada al azul, emitirá luz azul, y lo mismo aplica para el rojo. Si conectamos todos, emitirá luz blanca. Además, podemos ver cómo la luz que emite el LED va variando dependiendo de qué fotoresistencia le quitemos la luz tapándola con el dedo. Para este quinto proyecto vamos a hacer girar un servomotor por medio de un potenciómetro. El potenciómetro es una entrada analógica que le indica al Arduino una cierta cantidad de potencia, la que nosotros le indiquemos. Esta potencia es la que le va a indicar al servomotor cuánto debe girar, y esta potencia varía en valores de 0 a 1023.
Ahora, los servomotores son un tipo especial de motor que solamente puede girar 180 grados y el servomotor sabe cuánto tiene que girar por medio de unos impulsos que recibe. Impulsos que recibirá del potenciómetro. Ahora, se puede codificar manualmente estos impulsos que va a recibir el servomotor y la funcionalidad que va a tener pero es mucho más fácil hacerlo con una librería de Arduino. Esta librería se llama servo.h y es necesario incluirla con el comando include. También darle la clase al servomotor, así que ponemos servo y le damos nombre llamado mi servo. También para poder cambiar los valores del potenciómetro necesitamos usar la función map. El potenciómetro da valores de 0 a 1023 y nosotros los convertimos en ángulos de 0 a 179. Y así podemos controlar con el potenciómetro en qué dirección se va a mover el servomotor. En el sexto proyecto vamos a necesitar un zumbador piezoeléctrico y una fotorresistencia. Lo que buscamos es que dependiendo de la cantidad de luz que le llegue a la fotorresistencia y dependiendo de la electricidad que le llegue al zumbador, este va a vibrar y a crear sonido. El zumbador piezoeléctrico es un componente electrónico que dependiendo de la electricidad que a este le llega, este va a vibrar con una frecuencia u otra y esta vibración es la que genera el sonido. Al inicio se crean y definen variables que serán usadas posteriormente para calibrar el sensor, además de una para indicar que se está calibrando. Posteriormente se le dice al programa que durante los primeros 5 segundos de haber conectado el Arduino registre cuáles son los valores mínimos y máximos que detecta el sensor. Estos se usarán para hacer un cambio de escala desde el valor que mide el sensor a la frecuencia a la que vibrará el zumbador. Para finalizar, se le indica al Arduino que haga vibrar el zumbador a la frecuencia que el nuevo valor convertido en escala indique, vibrando durante ese tono específico durante 20 milisegundos. En el video podemos apreciar cómo después de los 5 segundos de calibramiento al conectar el Arduino, el zumbador empieza a vibrar, emitiendo un sonido ligeramente más grave cuando le quitamos la luz a la fotorresistencia. Uno más agudo si dejamos que le llegue la luz y otro intensamente agudo si lo iluminamos con una linterna. Para este séptimo proyecto vamos a utilizar casi los mismos materiales que el proyecto anterior, el zumbador, pero esta vez no lo vamos a controlar utilizando la fotorresistencia, sino que lo vamos a controlar utilizando pulsadores. Estos pulsadores le van a indicar al zumbador a qué frecuencia debe vibrar. Estas frecuencias van a ser las de las notas do, re, mi y fa. Pero estas vibran a una frecuencia específica y estas frecuencias específicas las vamos a agregar a una matriz y dependiendo del pulsador que hundimos va a generar cierta nota. Lo primero que hacemos en el código es crear una matriz con las frecuencias de las 4 notas, do, re, mi y fa. Luego de iniciar la comunicación, lo que hacemos es definir qué va a pasar si hundimos cada pulsador. Si hundimos el primer pulsador, se va a hundir la primera nota, es decir, do. Si hundimos el segundo pulsador, se va a hundir re y así sucesivamente. También ponemos que si no se hunde ningún pulsador, no va a haber sonido. Para este proyecto el objetivo es hacer un reloj de arena. Para esto vamos a necesitar 6 LEDs y sus respectivas resistencias. La mayoría de la magia de este proyecto ocurre dentro del código, porque vamos a hacer que pasa cierta cantidad de tiempo los LEDs se vayan encendiendo. En el video se puede apreciar como una vez conectamos al Arduino, los LEDs rojos se van encendiendo uno a uno cada que pasan 10 segundos.
explicar serán el motor, el transistor, el diodo y la batería. El motor es un dispositivo de inducción, es decir, que a través de una corriente eléctrica llega un cable que se enrolla en el interior del motor creando una bobina, y esta bobina un campo magnético. Este campo magnético hace que el cilindro que sobresale del motor, el eje, empiece a girar. Los transistores son como una especie de interruptores que en vez de ser analógicos son digitales. Estos funcionan aplicándole ya sea tensión o corriente al transistor. Y estos, al recibir esta señal, pueden ya sea dejar pasar la energía o detenerla. Ahora, vamos a decidir cuándo pasa o cuándo no la energía por medio de un pulsador. Además de esto, necesitamos un diodo. El diodo lo que hace es que no permite que ocurra cualquier tensión inversa, es decir, que el motor no envíe corriente hacia el transistor y así que este no se estropee. Por último está la batería. La batería simplemente se usará para brindar la energía que el Arduino le puede dar al motor. Una batería de 9 voltios en este caso. En este caso el código no es tan importante, ya que este solo va a hacer que el motor gire cuando hundamos el pulsador. Aquí podemos observar que cuando hundimos el pulsador, efectivamente el motor empieza a girar. Para el 10º proyecto se utilizan componentes bastante similares al proyecto anterior. La diferencia es que ahora se van a añadir un potenciómetro y puentes H. Un puente H es un componente eléctrico que tiene miles de circuitos en su interior, y este nos ayuda a simplificar circuitos que son mucho más complejos gracias a sus puertos individuales. Esto nos va a ayudar a poder direccionar el motor hacia la dirección que nosotros queramos, ya que el motor solo gira en una dirección, porque está el positivo en este lado y el negativo en este lado. Pero si nosotros invertimos los cables y conectamos el negativo donde va el positivo y el positivo donde va el negativo, lo que va a pasar es que el motor va a girar en dirección contraria. Ahora, gracias al puente H, vamos a poder controlar esa tensión y eso que hace girar el motor hacia esas direcciones. Por medio de códigos vamos a poder hacer que a donde movamos el potenciómetro hacia esa dirección se va a mover el motor. Lastimosamente el 10º proyecto no se pudo hacer debido a que en el laboratorio hacían falta los implementos necesarios para su realización.